Abraham era ya viejo, de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Un día, llamó a su siervo más antiguo, el que administraba todas sus posesiones, y le dijo: «Pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor Dios de cielos y tierra que no tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar esposa para mi hijo Isaac». El siervo, preocupado, preguntó: «Quizás la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste?». Abraham fue tajante: «Guárdate de llevar a mi hijo allá. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me juró dar esta tierra a mi descendencia, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento, solamente que no lleves a mi hijo allá». El siervo puso su mano bajo el muslo de Abraham y le juró cumplir su encargo. Tomando 10 camellos cargados con lo mejor de los bienes de su señor, el siervo emprendió el largo viaje hacia Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Al atardecer, la hora en que las mujeres salían por agua, hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo a las afueras de la ciudad. Entonces, oró con fervor: «Señor, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor». Apenas había terminado de hablar, cuando vio a Rebeca, una doncella de muy hermoso aspecto, virgen, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Descendió a la fuente con su cántaro al hombro, lo llenó y subió. El siervo corrió a su encuentro y le dijo: «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió amablemente: «Bebe, señor mío», y presurosa, bajó su cántaro y le dio de beber. Cuando el siervo terminó, ella añadió: «También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber». Rápidamente vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua para todos los camellos. El hombre la observaba en silencio, maravillado, para saber si el Señor había prosperado su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el siervo sacó un pendiente de oro de medio siclo de peso y 2 brazaletes que pesaban 10, y se los dio, diciendo: «¿De quién eres hija? Te ruego que me digas si hay lugar en casa de tu padre donde podamos alojarnos». Ella respondió: «Soy hija de Betuel, el hijo de Milca, el que ella dio a luz a Nacor». Y añadió: «También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para alojarse». El corazón del siervo se llenó de gratitud. Se inclinó y adoró al Señor, diciendo: «Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi señor». La doncella corrió y contó todo en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, quien, al ver el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana y oír su relato, salió corriendo hacia el hombre que esperaba junto a los camellos en la fuente. «Ven, bendito del Señor», le dijo Labán, «¿por qué estás fuera? He preparado la casa y un lugar para los camellos». El siervo entró en la casa. Labán desató los camellos, les dio paja y forraje, y trajo agua para que el siervo y sus hombres se lavaran los pies. Le sirvieron comida, pero él dijo: «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». «Habla», le respondieron. Entonces, relató su historia con todo detalle: «Yo soy siervo de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, le dio un hijo en su vejez, a quien ha dado todo cuanto tiene. Mi amo me hizo jurar que no tomaría esposa para su hijo de esta tierra, sino de su propia parentela».
me aseguró que el ángel del Señor me acompañaría. Al llegar hoy al pozo, oré pidiendo una señal, y antes de que acabara de hablar, Rebeca apareció e hizo exactamente lo que yo había pedido a Dios. Ahora, pues, si vosotros haréis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la derecha o a la izquierda. Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido esto, no podemos decirte ni malo ni bueno. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Al oír esto, el siervo se postró en tierra ante el Señor, sacó joyas de plata y oro, y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio regalos preciosos a su hermano y a su madre. Comieron y bebieron, y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, el siervo dijo, enviadme a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca pidieron, que se quede la doncella con nosotros al menos 10 días, y después irá. Él insistió, no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos dijeron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió con firmeza, sí, iré. Entonces despidieron a Rebeca y a su nodriza, junto con el siervo de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca, diciendo, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Mientras tanto, Isaac había venido del pozo de Beer-la-Erroi, pues habitaba en el Negev. Una tarde, había salido al campo a meditar. Al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca también alzó sus ojos y, al ver a Isaac, descendió del camello. Preguntó al siervo, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? El siervo respondió, es mi señor. Ella, entonces, tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En el capítulo anterior vimos la muerte de Sara, la esposa de Abraham, y cómo Abraham compró un lugar para sepultarla en la tierra de Canaán. Ahora veremos cómo Abraham busca una esposa para su hijo Isaac, y cómo Dios guía los acontecimientos para cumplir sus promesas. Escuchemos ahora Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un siervo suyo, el más viejo de su casa, que gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El siervo le respondió: quizá la mujer no querrá venir conmigo a esta tierra, volveré, pues, a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, enviará su ángel delante de ti. Entonces el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue a Mesopotamia. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde. Y dijo: Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame hoy buen encuentro. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro. La doncella era de aspecto muy hermoso. Entonces el siervo corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando. Entonces el hombre sacó un pendiente de oro y 2 brazaletes. Y dijo: ¿de quién eres hija? Ella respondió: soy hija de Betuel.
Entonces el siervo se inclinó y adoró a Jehová. Luego contó a la familia de Rebeca todas las cosas que Jehová había hecho prosperar. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré. Y el siervo tomó a Rebeca y partió. E Isaac había venido del pozo del viviente que me ve. Y salió Isaac a meditar al campo al caer la tarde. Y alzó sus ojos y vio que venían los camellos. Rebeca alzó también sus ojos, y vio a Isaac. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y la trajo Isaac a la tienda de Sara su madre, y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 24, donde Dios guió el camino para que Rebeca se convirtiera en la esposa de Isaac. Ahora veremos los últimos años de Abraham y el nacimiento de los hijos de Isaac. Escuchemos ahora Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura. Y ella le dio a luz a Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas les dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo. Y fueron los días de Abraham 175 años. Y exhaló el espíritu Abraham, y murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. Esta es la descendencia de Ismael, hijo de Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael. Y habitó Ismael desde Javila hasta Sur. Estos son los descendientes de Isaac. Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Y dio a luz el primero, rubio, y era todo velludo, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 24 y 25. En los siguientes capítulos veremos la continuación de la historia de Jacob y Esaú, y cómo Dios sigue cumpliendo sus planes a través de esta familia. Continuaremos con Génesis capítulo 26 y capítulo 27.
En los días de Isaac, sobrevino un hambre en la tierra, tan severa como la que había ocurrido en los tiempos de su padre, Abraham. Forzado por las circunstancias, Isaac viajó a Gerar, donde residía Abimelec, rey de los filisteos. Mientras consideraba la posibilidad de descender a Egipto en busca de sustento, el Señor se le apareció en una visión y le dio una orden clara y divina: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Con esta promesa resonando en su corazón, Isaac obedeció y se estableció en Gerar. Sin embargo, la belleza de su esposa Rebeca no pasó desapercibida para los hombres del lugar. Temiendo por su vida, pues pensaba que podrían matarlo para tomar a su esposa, Isaac recurrió a la misma estrategia que su padre había usado años atrás. Cuando le preguntaban por ella, respondía: es mi hermana. Pasó mucho tiempo, y la mentira de Isaac se mantuvo. Pero un día, mientras Abimelec, el rey, miraba por una ventana de su palacio, vio a Isaac acariciando a Rebeca de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre su verdadera relación. Inmediatamente, Abimelec mandó llamar a Isaac y lo confrontó. Ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo es que dijiste, es mi hermana? Isaac, avergonzado, confesó su temor, porque pensé que tal vez me matarían por causa de ella. Abimelec, consternado por el riesgo en que Isaac había puesto a su pueblo, le reprendió diciendo: ¿qué es esto que nos has hecho? Poco faltó para que alguno del pueblo se acostara con tu mujer, y habrías traído sobre nosotros el pecado. Para asegurar su protección, el rey emitió un decreto a todo su pueblo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Bajo la protección del rey y la bendición de Dios, Isaac comenzó a prosperar de manera extraordinaria. Sembró en aquella tierra de Gerar, y, a pesar del hambre, cosechó al 100 por 1 ese mismo año. El Señor lo bendecía continuamente. Isaac se enriqueció enormemente, acumuló rebaños de ovejas, hatos de vacas y una gran servidumbre. Su prosperidad fue tan grande que los filisteos comenzaron a mirarlo con envidia. Llenos de celos, tomaron los pozos que los siervos de Abraham habían cavado en su tiempo y los cegaron, llenándolos de tierra. La tensión creció hasta que el propio Abimelec le pidió a Isaac que se marchara. Apártate de nosotros, le dijo, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac, un hombre de paz, no discutió. Se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, estableciéndose en ese lugar. Una de sus primeras tareas fue reabrir los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado. Les devolvió los nombres originales que su padre les había dado. Sin embargo, la contienda no tardó en reaparecer. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, reclamando el agua como suya. Isaac llamó a aquel pozo Esec, que significa contienda, porque habían contendido con él. Cavaron otro pozo, y también riñeron por él, así que lo llamó Sitna, que significa enemistad. Decidido a encontrar paz, Isaac se trasladó de allí y cavó un nuevo pozo. Esta vez, no hubo disputa. Agradecido, lo llamó Rehobot, que significa lugares anchos, y dijo: porque ahora el Señor nos ha hecho prosperar y fructificaremos en la tierra. Desde allí, Isaac subió a Beerseba, un lugar de gran significado para su padre. En esa misma noche, el Señor se le apareció una vez más reafirmando su promesa: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Conmovido por la fidelidad de Dios, Isaac edificó un altar en ese lugar e invocó el nombre del Señor. Plantó allí su tienda, y sus siervos, una vez más, se pusieron a cavar un pozo. Poco después, Abimelec, preocupado por el poder creciente de Isaac y quizás lamentando haberlo despedido, viajó desde Gerar para verlo.
Lo acompañaban Ahuzat, su consejero, y Ficol, el capitán de su ejército. Isaac los recibió con cautela. ¿Por qué venís a mí, si me aborrecéis y me echasteis de entre vosotros? Abimelec respondió con humildad: hemos visto claramente que el Señor está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos un pacto contigo, de que no nos harás mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Viendo su sinceridad, Isaac les preparó un banquete, y comieron y bebieron juntos. A la mañana siguiente, se levantaron temprano, y se hicieron un juramento mutuo. Isaac los despidió, y ellos se fueron en paz. Aquel mismo día, los siervos de Isaac llegaron con noticias emocionantes: hemos hallado agua. Habían encontrado un manantial en el pozo que estaban cavando. Isaac llamó a aquel lugar Seba, que significa juramento. Por esta razón, la ciudad que se levantó allí lleva el nombre de Beer-seba, el pozo del juramento, hasta el día de hoy. Así, a través de pruebas y conflictos, la fe de Isaac fue probada, y la promesa de Dios a su familia fue confirmada una vez más en la tierra que Él les había destinado. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En el capítulo anterior vimos el nacimiento de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca, y cómo Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Ahora veremos cómo Dios bendice a Isaac en medio de tiempos difíciles y cómo continúa la historia de esta familia. Escuchemos ahora Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, mi mujer. Pero aconteció que después de muchos días, Abimelec miró por una ventana, y vio que Isaac acariciaba a Rebeca su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac, y dijo: he aquí es de cierto tu mujer. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Y respondió Isaac: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Y mandó Abimelec a todo el pueblo, diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero los filisteos le tuvieron envidia. Entonces Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Finalmente Isaac se trasladó y cavó otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Después se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y Abimelec vino a él desde Gerar. Entonces hicieron pacto, y juraron el uno al otro. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 26, donde Dios bendijo a Isaac y confirmó la promesa que había hecho a Abraham. Ahora veremos uno de los momentos más conocidos de la historia de Jacob y Esaú, cuando Jacob recibe la bendición de su padre Isaac. Escuchemos ahora Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y te bendiga antes que muera. Pero Rebeca oyó cuando Isaac hablaba con Esaú. Entonces dijo Rebeca a Jacob su hijo: he oído a tu padre hablar con Esaú. Ahora, pues, hijo mío, obedece mi voz. Ve al ganado y tráeme 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos un guisado para tu padre.
Entonces Jacob llevó el guisado a su padre. E Isaac dijo: ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob respondió: Yo soy Esaú tu primogénito. Y Jacob se acercó a Isaac su padre, y le besó. Entonces Isaac dijo: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y lo bendijo diciendo: Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Sé señor de tus hermanos. Cuando Esaú volvió de cazar, preparó también un guisado y lo trajo a su padre. Entonces Isaac tembló grandemente, y dijo: ¿Quién fue el que vino antes y tomó la bendición? Entonces Esaú dijo a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Y Esaú alzó su voz y lloró. Y Esaú aborreció a Jacob a causa de la bendición. Y Rebeca dijo a Jacob: Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 26 y 27, donde Jacob recibió la bendición que Isaac pensaba dar a Esaú. En el siguiente capítulo veremos cómo Jacob huye y tiene un sueño muy famoso donde ve una escalera que llega hasta el cielo. Continuaremos con Génesis capítulo 28 y capítulo 29. ¿Alguna vez te has preguntado quién murió primero? ¿Adán o Eva? La Biblia cuenta su historia en el libro de Génesis, pero curiosamente no deja claro quién de los dos murió primero. Sabemos que Adán fue creado primero por Dios y luego Eva fue formada de una de sus costillas para ser su compañera. Sin embargo, cuando se habla de sus últimos días, las Escrituras solo dan un dato específico: que Adán vivió 930 años antes de morir. Sobre la muerte de Eva, la Biblia no ofrece detalles claros, ni menciona su edad, ni el momento de su fallecimiento. Por esta razón, durante siglos muchas personas han debatido esta pregunta. Algunos creen que Eva pudo haber muerto primero por haber sido creada después, mientras que otros piensan que pudo vivir incluso más tiempo. Lo cierto es que la historia bíblica se enfoca más en la caída del ser humano, el pecado y la promesa de redención, que en el orden de sus muertes. Al final, tanto Adán como Eva vivieron vidas largas y fueron los primeros padres de la humanidad. Pero quién murió primero sigue siendo uno de los misterios más curiosos. La historia de la escalera de Jacob comienza no en el campo bajo las estrellas, sino en la penumbra de una tienda, con un engaño que alteraría el curso de una familia y una nación. Isaac, el hijo de la promesa, había envejecido y sus ojos estaban ciegos. Sintiendo que el final se acercaba, llamó a su hijo primogénito, Esaú, y le pidió que cazara y le preparara un guisado sabroso para poder bendecirlo antes de morir. Pero Rebeca, la esposa de Isaac, escuchó y, favoreciendo a su hijo menor, Jacob, concibió un plan para que él obtuviera la bendición. Recordando la profecía de que el mayor servirá al menor, instó a Jacob a suplantar a su hermano. Le pidió que le trajera 2 cabritos para preparar un guisado idéntico al que le gustaba a Isaac. Jacob temía ser descubierto, ya que Esaú era velludo y el lampiño, pero Rebeca insistió, asumiendo cualquier maldición. Preparó el guisado y disfrazó a Jacob con las ropas de Esaú y cubrió su piel con las pieles de los cabritos para engañar el tacto de su padre ciego.
Jacob se presentó ante Isaac con la comida. Isaac, aunque sospechaba por la voz de Jacob, fue engañado al palpar las manos velludas. ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú?, preguntó. Yo soy, mintió Jacob. Isaac comió el guisado que le ofrecieron. Convencido, Isaac le pidió a Jacob que se acercara y lo besara. Al oler el aroma del campo en las ropas de Esaú, procedió a otorgar la bendición patriarcal, una declaración profética irrevocable que le concedía a Jacob prosperidad, dominio sobre sus hermanos y la bendición de Abraham. Justo cuando Jacob se iba, Esaú regresó de su cacería. Al presentar su guisado, descubrió con un grito amargo que había sido engañado. La bendición no podía ser retirada. El odio llenó el corazón de Esaú, y juró matar a Jacob después de los días de luto por su padre. Rebeca se enteró de la amenaza y urgió a Jacob a huir a la casa de su hermano Labán, en Harán, hasta que la ira de Esaú se calmara. Para asegurar la partida, se quejó a Isaac de las esposas hititas de Esaú, logrando que Isaac también quisiera que Jacob partiera. Isaac, resignado al decreto divino, llamó a Jacob y lo bendijo de nuevo, esta vez sin engaños. Le ordenó ir a Padán Aram para tomar una esposa de la familia de su madre, confirmando sobre él la bendición de Abraham y la promesa de la tierra. Así, Jacob se convirtió en un fugitivo, emprendió un largo y solitario viaje hacia Harán, con el peso de su engaño y el miedo a la venganza de su hermano. Tras varios días, agotado, se detuvo en un lugar desolado para pasar la noche, usando una piedra como almohada. En su punto más bajo, solo y huyendo, Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Era un puente vibrante de actividad divina, conectando el cielo y la tierra. En lo alto de la escalera estaba el Señor, quien se identificó como el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Le reafirmó a Jacob las promesas del pacto, la tierra en la que estaba acostado, una descendencia numerosa como el polvo de la tierra, y la promesa de que en él y su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Más importante aún, Dios le dio a Jacob una promesa personal de protección y presencia. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Era un bálsamo de gracia inmerecida. Jacob despertó de su sueño lleno de un temor reverencial. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, susurró. Declaró el lugar como casa de Dios y puerta del cielo. El lugar que parecía ordinario era, en realidad, sagrado. Al amanecer, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como un pilar y derramó aceite sobre ella, consagrando el lugar. Lo llamó Betel, que significa casa de Dios. El suplantador comenzaba a transformarse en un peregrino. Movido por la revelación, Jacob hizo un voto. Si Dios lo guardaba en su viaje, le proveía y lo traía de vuelta en paz, entonces Jehová sería su Dios, y de todo lo que Dios le diera, le daría el diezmo. Con esta promesa, Jacob continuó su viaje, ya no solo, sino con la seguridad del Dios de Bet-El acompañándolo en su camino. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En el capítulo anterior vimos cómo Jacob recibió la bendición de su padre Isaac, lo que provocó la ira de su hermano Esaú. Ahora Jacob debe huir hacia la tierra de su familia. Durante su viaje, Dios se le aparece en un sueño extraordinario que marcará el comienzo de una nueva etapa en su vida. Escuchemos ahora Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y multiplicar. Y te dé la bendición de Abraham. Así envió Isaac a Jacob. Y salió Jacob de Berseba, y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella,
el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volvió Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 28, donde Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba hasta el cielo y Dios confirmó su promesa. Ahora veremos cómo Jacob llega a la tierra de su familia y conoce a Raquel, comenzando una nueva etapa en su vida. Escuchemos ahora Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Siguió Jacob su camino, y llegó a la tierra de los orientales. Y vio un pozo en el campo, y 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Entonces dijo Jacob a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Entonces les dijo: ¿Conocéis a Labán hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, lo conocemos. Y dijeron: He aquí su hija Raquel viene con las ovejas. Entonces Jacob se acercó, removió la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Y Raquel corrió y dio las nuevas a su padre. Y Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo. Y Labán dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Después Labán dijo a Jacob: ¿Me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el de la menor Raquel. Y Jacob amó a Raquel. Y dijo: Te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Pero le parecieron como pocos días, porque la amaba. Mas sucedió que al tiempo de la boda, Labán tomó a Lea su hija, y se la dio a Jacob por mujer. Y cuando llegó la mañana, he aquí era Lea. Entonces Jacob dijo a Labán: ¿Por qué me has engañado? ¿No te serví por Raquel? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y sirvió Jacob otros 7 años por Raquel. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 28 y 29. En los siguientes capítulos veremos cómo continúa la historia de Jacob, sus hijos y la formación de las 12 tribus de Israel. Continuaremos con Génesis capítulo 30 y capítulo 31.
los albores de la historia de Israel, encontramos a Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, huyendo de la ira de su hermano Esaú. Su viaje lo llevó a la tierra de Harán, donde vivía su tío Labán. Fue allí donde su vida cambiaría para siempre, y donde se sentarían las bases para las 12 tribus de Israel. Al llegar, Jacob vio a Raquel, la hija menor de Labán, y se enamoró de ella al instante. Su belleza lo cautivó, y le propuso a Labán un trato: trabajaría para él 7 años a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Labán aceptó. Pasados los 7 años, que a Jacob le parecieron pocos días por el amor que le tenía, llegó el día de la boda. Se celebró una gran fiesta, pero en la oscuridad de la noche, Labán engañó a Jacob. En lugar de entregarle a Raquel, le dio a su hija mayor, Lea. A la mañana siguiente, Jacob descubrió el engaño, lleno de ira y confusión. Labán se justificó, diciendo que en su tierra no era costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Le propuso un nuevo trato: si Jacob completaba la semana nupcial con Lea, le daría también a Raquel, a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob, consumido por su amor por Raquel, aceptó. Así, Jacob se encontró con 2 esposas, hermanas entre sí, sembrando una rivalidad que marcaría sus vidas. El Señor vio que Lea era menospreciada y le concedió la bendición de la fertilidad, mientras que Raquel permanecía estéril. Lea concibió y dio a luz al primer hijo de Jacob, a quien llamó Rubén, que significa «He aquí un hijo», pues dijo: «Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido». Poco después, concibió de nuevo y tuvo a Simeón, diciendo: «Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este». Su tercer hijo fue Leví, y con él, Lea albergó la esperanza de que su esposo finalmente se uniría a ella. Su cuarto hijo fue Judá, y al nacer, exclamó: «Esta vez alabaré a Jehová». Con el nacimiento de Judá, Lea dejó de tener hijos por un tiempo. Viendo Raquel que no podía darle hijos a Jacob, la envidia la consumió. Desesperada, le dijo a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Y le entregó a su sierva Bilha para que, a través de ella, pudiera tener descendencia. Jacob se llegó a Bilha, y ella concibió y dio a luz un hijo. Raquel lo llamó Dan, que significa «juzgó», porque dijo: «Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo». Bilha concibió otra vez, y dio a luz el segundo hijo para Jacob. Raquel lo llamó Neftalí, diciendo: «Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido». Al ver Lea que había dejado de concebir, sintió que la contienda por el favor de su esposo no había terminado. Imitando a su hermana, le entregó a Jacob su propia sierva, Silpa. Jacob se unió a Silpa, y ella dio a luz un hijo. Lea lo llamó Gad, que significa fortuna o tropa. Luego, Silpa tuvo un segundo hijo, y Lea lo llamó Aser, que significa feliz o bendito, exclamando: «Para mi dicha, porque las mujeres me llamarán dichosa». La casa de Jacob se llenaba de hijos, pero la tensión entre las 2 hermanas no hacía más que crecer. Un día, durante la cosecha de trigo, Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró mandrágoras en el campo, una planta que se creía que ayudaba a la fertilidad. Se las llevó a su madre, y Raquel, anhelando un hijo propio, le rogó a Lea que se las diera. Lea, resentida, le respondió: «¿Es poco que te hayas llevado a mi marido, para que también te lleves las mandrágoras de mi hijo?» Raquel, desesperada, le propuso un trato: le cedería su noche con Jacob a cambio de las mandrágoras. Esa noche, Lea salió al encuentro de Jacob y le dijo que lo había alquilado por las mandrágoras de su hijo. Dios escuchó la oración de Lea y ella concibió una vez más. Dio a luz a su quinto hijo, Isacar, cuyo nombre significa recompensa. Luego, tuvo un sexto hijo, Zabulón, diciendo: «Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos». Después de Zabulón, Lea también dio a luz a una hija llamada Dina. Finalmente, después de años de angustia y oración, Dios se acordó de Raquel, abrió su matriz y ella concibió. El anhelo más profundo de su corazón se hizo realidad. Dio a luz un hijo y lo llamó José, que significa «Él añadirá», declarando: «Jehová me añada otro hijo».
La alegría de Raquel fue inmensa, pero su anhelo de tener otro hijo persistía. Años más tarde, después de que Jacob dejara la tierra de Labán y se reconciliara con su hermano Esaú, la familia viajaba hacia la tierra de Efrata, cerca de Belén. Durante el viaje, Raquel se puso de parto. Fue un parto extremadamente difícil, y, mientras luchaba por su vida, la partera le dijo: no temas, que también tendrás este hijo. Con su último aliento, mientras su alma se partía, Raquel llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob, para no perpetuar el dolor de ese momento, le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Raquel murió y fue sepultada en el camino a Efrata, y Jacob erigió un pilar sobre su tumba. Así, a través de 2 esposas y 2 siervas en un hogar marcado por el amor, el engaño, la rivalidad y la intervención divina, nacieron los 12 hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos 12 hombres se convertirían en los patriarcas, los padres de las 12 tribus que formarían la nación de Israel, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham mucho tiempo atrás, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Continuamos con la lectura de la Santa Biblia capítulo por capítulo. En el capítulo anterior vimos cómo Jacob llegó a la casa de Labán, se enamoró de Raquel y trabajó años por ella. Sin embargo, Labán lo engañó y le dio primero a Lea por esposa. Ahora veremos cómo la familia de Jacob comienza a crecer y cómo Dios bendice su vida en medio de muchas dificultades. Escuchemos ahora Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y dijo a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Entonces Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, y dio a luz un segundo hijo. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he luchado con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa dio a luz a Gad. Después dio a luz a Ser. Después Lea concibió otra vez y dio a luz a Isacar. Luego dio a luz a Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Y Jacob comenzó a prosperar en gran manera con sus ganados. Acabamos de escuchar Génesis capítulo 30, donde nacieron muchos de los hijos de Jacob, quienes más adelante formarían las tribus de Israel. Ahora veremos cómo Dios guía a Jacob para que regrese a la tierra de sus padres y cómo decide apartarse de Labán. Escuchemos ahora Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Y miraba Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces Jacob llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Pero vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces Raquel y Lea respondieron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Pues nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio. Ahora, pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, y puso sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y llevó todo su ganado y todos sus bienes. Y Labán fue en busca de Jacob. Pero Dios vino a Labán en sueños de noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente.
Y Labán alcanzó a Jacob. Pero al final hicieron pacto de paz. Y levantaron un montón de piedras como señal de pacto. Y juraron el uno al otro. Así Labán volvió a su lugar, y Jacob siguió su camino. Acabamos de escuchar Génesis capítulos 30 y 31. En los siguientes capítulos veremos uno de los momentos más misteriosos y poderosos de la Biblia, cuando Jacob lucha durante la noche y recibe un nuevo nombre. Continuaremos con Génesis capítulo 32 y capítulo 33. La noche era profunda y silenciosa, solo rota por el suave murmullo del arroyo de Jaboc. Jacob estaba solo, habiendo enviado adelante a sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, junto con todas sus posesiones. 20 años habían pasado desde que huyó de la tierra de su padre, temiendo la ira de su hermano Esaú. Ahora, en el umbral de su regreso, el mismo miedo que lo impulsó a partir volvía a atenazar su corazón. Los mensajeros que había enviado a Esaú habían regresado con noticias alarmantes que su hermano venía a su encuentro, y no venía solo. 400 hombres lo acompañaban. Jacob, el suplantador, el que había engañado a su padre y robado la bendición de su hermano, se encontraba ahora atrapado entre su pasado y un futuro incierto. En su angustia, clamó a Dios, recordándole sus promesas. Dividió su campamento en 2, esperando que si Esaú atacaba a uno, el otro pudiera escapar. Envió oleadas de regalos, manadas de cabras, ovejas, camellos y asnos, con la esperanza de apaciguar la furia de su hermano. Pero mientras la noche se cernía sobre él, Jacob sabía que ninguna estrategia humana podría garantizar su seguridad. Necesitaba una seguridad que solo Dios podía dar. Fue en esta soledad, en la oscuridad más densa antes del amanecer, que un varón se le acercó. No hubo saludo, ni presentación. Simplemente, de la nada, comenzó una lucha. No era una simple riña, era un combate total, una batalla de voluntades y de fuerza. Jacob, un hombre acostumbrado a las dificultades del campo, un pastor que había protegido a sus rebaños de las bestias salvajes, se aferró a su oponente con toda la tenacidad de su ser. Horas pasaron, la luna trazó su arco en el cielo y las estrellas comenzaron a palidecer, pero la lucha continuaba sin tregua. Jacob no sabía quién era su adversario, pero sentía en él un poder que trascendía lo humano. Cada músculo de su cuerpo ardía, sus pulmones gritaban por aire, pero se negaba a ceder. Había luchado toda su vida, en el vientre de su madre, con su hermano por la primogenitura, con su suegro Labán por sus esposas y su ganado. La lucha era su esencia, pero esta batalla era diferente. No luchaba por una bendición terrenal, sino por su propia alma. Al ver que no podía dominar a Jacob, cuando el alba comenzaba a despuntar en el horizonte, el varón tocó la coyuntura del muslo de Jacob. Un dolor agudo, como un rayo, atravesó su cadera, y su fuerza se desvaneció en ese punto. Quedó lisiado, vulnerable. El varón le dijo: «Déjame ir, porque raya el alba». Pero Jacob, cojeando y con un dolor insoportable, se aferró aún más fuerte. El dolor físico no era nada comparado con la necesidad espiritual que lo consumía. Con el aliento entrecortado, respondió: «No te dejaré, si no me bendices». En ese momento de debilidad, Jacob encontró su mayor fortaleza. Ya no confiaba en su propia astucia ni en su poder, sino en la bendición de aquel con quien había contendido. El varón le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Jacob». Era una confesión. Jacob, el suplantador, el engañador. Al decir su nombre, reconoció todo lo que había sido. Entonces, el varón le declaró: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Un nuevo nombre, una nueva identidad. Ya no sería el que suplanta, sino el que lucha con Dios. Su pasado fue borrado y su futuro redefinido en ese instante sagrado. La victoria de Jacob no consistió en dominar a Dios, sino en perseverar hasta recibir su favor, en aferrarse a él en medio de su quebrantamiento. Con el corazón lleno de asombro, Jacob se atrevió a preguntar: «Declárame ahora tu nombre». Pero el varón respondió misteriosamente: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y en lugar de una respuesta, lo bendijo allí mismo. Una paz profunda, una seguridad que sobrepasaba todo entendimiento,
inundó el ser de Jacob. Cuando el sol se levantó sobre él, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Mientras se alejaba de Peniel, cojeando de su cadera, era un hombre transformado. La cojera sería un recordatorio perpetuo de esa noche, un símbolo de su debilidad humana, pero también de la gracia divina que lo encontró en su punto más bajo y lo elevó. Jacob, ahora Israel, caminó hacia el encuentro con su hermano, no con el miedo del engañador, sino con la confianza de un hombre que había luchado con Dios y había sido bendecido.